Buenas noches, jóvenes. Sean bienvenidos a esta sesión de Mecánica de Fluidos y Termodinámica, 28 de febrero de 2023. Adelante, Beitia. Profe, buenas noches, compañeros. Profe, nosotros, mi grupo, nosotros terminamos el trabajo hace unos días, pero como estábamos terminando de meterle los audios y eso, no vimos que se cerraba el sábado. Entonces, para ver si nos ayuda, nos ayuda a habilitar la. Ya no la puedo habilitar. Esto fue publicado con suficiente anticipación y estaba bien claro en el Moodle. Decía disponible desde el 11 de febrero de 2023 hasta el 25 de febrero de 2023. Tuvieron 2 semanas para subirlo y estuvo bien claro desde el principio. Ya una vez les dio oportunidad con la tarea 1, con el examen 1, pero ya no. Ya fue suficiente ya. Así que lo lamento por ustedes, pero ya no puedo dar más oportunidad con esas tareas. Yo tengo otras actividades que hacer y de verdad que eso me atrasa mi planificación. Entonces, no los puedo complacer en esta oportunidad. Vamos a continuar presentando lo que tenemos pendiente acá, esta asignatura. Nos quedan nada más que 2 clases. Nos queda esta clase de hoy y la clase de la semana que viene. Entonces, nos quedan todavía algunos tópicos por estudiar. ¿Cuáles son esos tópicos que nos quedan por estudiar? Vamos a presentarlos acá brevemente en el aula virtual. Entonces, para el examen del día de mañana tenemos hasta el módulo 6. Y en el caso de los módulos restantes que están dedicados a mecánica de los fluidos. En el módulo 7 tenemos acá como recursos educativos básicos una introducción a lo que es mecánica de los fluidos, propiedades de los fluidos, ecuación de continuidad. Ahora bien, ¿qué se contempla en lo que son los conceptos básicos de mecánica de fluidos? Se contempla el comportamiento del fluido bajo distintas condiciones. Bajo las condiciones de hidrostática, por ejemplo, que son fluidos en reposo. Por ejemplo, cuando se considera el agua dentro de un tanque, se considera que el fluido está en reposo. Se considera, por ejemplo, que la superficie del tanque está en reposo. Por ejemplo, cuando hay la descarga, ahí ya la velocidad de descarga sí es un valor que es diferente de cero. Entonces, aquí tienen ustedes acá estos recursos educativos básicos en formas de videos. Tenemos acá fundamentos de mecánica de los fluidos. Donde tenemos este documento escrito con información muy valiosa. Tenemos, como les dije, lo que es la hidrostática o el comportamiento de los fluidos en movimiento, lo que es la dinámica de los fluidos que está descrita en el módulo 8 de esta aula virtual, y la cinemática, que es el estudio de la velocidad y aceleración de los fluidos. Entonces, tenemos acá lo que es la definición de los fluidos, comportamiento de los fluidos, y todos esos elementos teóricos que necesitamos para el estudio de los fluidos. Tenemos acá también fluidos, propiedades y definiciones. Dentro de las propiedades más importantes de los fluidos podemos señalar la densidad, que ya ustedes la conocen, que la han visto en química, que se define como la masa sobre el volumen. Tenemos la viscosidad, que la podemos aproximar como la oposición del fluido al movimiento. ¿Qué es más sencillo que se mueva? ¿El agua o el aceite? Cuando uno quiere conducir, por ejemplo, agua a través de un carrizo o aceite. ¿Qué será más fácil que se mueva allí? ¿El agua o el aceite?
El agua. El agua. ¿Y eso por qué? Porque el aceite se opone al movimiento. Y esa fuerza de oposición al movimiento es proporcional a lo que es la velocidad. Ahora bien, la velocidad, la viscosidad, perdón, es proporcional a la temperatura. En el caso de los automóviles, nos recomiendan que usemos un aceite multigrado, por ejemplo 5W30. Eso quiere decir que la viscosidad es de un rango variable, donde 5 es un comportamiento y 30 es otro, son diferentes grados de viscosidad. Entonces, a medida que el motor está más caliente, aumenta también la temperatura del aceite que se utiliza como lubricante. Entonces, el aceite es más fácil que fluya por los diferentes conductos del motor. Entonces, cuando un motor está en funcionamiento, no hay ningún problema. El aceite fluye con facilidad, la bomba de aceite lo impulsa fácilmente. Pero cuando el motor está en frío, por ejemplo, en la mañana, la viscosidad es mayor que la viscosidad cuando el vehículo está en funcionamiento. Por tanto, es bien importante que cuando uno le coloque el aceite al vehículo sea el aceite adecuado, de acuerdo con las especificaciones que nos indica el fabricante. ¿Por qué? Porque si usted en lugar de usar 5W30, usted usa 15W40, la viscosidad en frío es diferente. Entonces, la lubricación no va a ser igual y después es donde vienen los problemas, entonces, de desgaste prematuro de los motores. Entonces, hay por ahí siempre hay un paradigma entre muchos mecánicos automotrices que dicen que a medida que un vehículo envejece, que un motor envejece, que tiene desgaste, debería usarse un aceite de mayor viscosidad. Y eso no es cierto. Eso es un mito que ellos tienen y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay desgaste en algunas partes del motor, por ejemplo, en lo que son los anillos y los pistones, ya la holgura que debe haber entre anillo y pistón y cilindro del motor ya no es la misma. Pero ese desgaste metálico no se va a compensar con un mayor aceite. Eso no es cierto. Eso es un mito. Lo otro es que los conductos por donde debe circular el aceite cambian muy poco, los conductos de ubicación. Entonces, está como forzando a meter por un conducto que tiene el mismo diámetro un aceite más viscoso. Por tanto, es más difícil que la bomba lo pueda impulsar. Entonces, la lubricación no deja de ser tan eficiente como era inicialmente. Entonces, no se debe cambiar el aceite. Eso es un mito, que poner un aceite de mayor viscosidad, eso es un mito y es una gran mentira que dice mucha gente por allí y eso no es cierto. Entonces, ¿para qué es importante hacer el estudio de los fluidos en movimiento? Hay un principio que dice que la presión de un líquido cambia con la profundidad. Quiere decir que cuando más profundo está el líquido, mientras más profundo está el líquido, la presión es mayor. Por ese motivo, cuando uno está en una piscina y uno se sumerge, uno siente un cambio de presión fuerte en los oídos. ¿Y es por qué? Porque mientras más profundo estés dentro de la piscina, mayor es la presión. Porque la presión cambia con la profundidad. Entonces, eso es necesario saberlo para diseñar las piscinas, para diseñar, por ejemplo, las compuertas de los embalses, bien sea para agua potable o para generar hidroelectricidad. Entonces, en el fondo de la piscina la presión es mayor. Por eso que ustedes ven, si ustedes analizan la sección transversal de una presa, ustedes van a ver que es más gruesa en la parte inferior, estamos hablando de la pared, porque ahí está resistiendo una presión mucho mayor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Profe, Adelante. hace un tiempo yo vi un video de Bardal, si está hablando de Bardal,
Ujú, Ellos hicieron una prueba con un Yaris y ujú, ellos rellenaron el carro con Bardal y le sacaron el aceite y el carro ellos hicieron una prueba de kilometraje utilizando el carro sin aceite, solamente o sea, ellos le echaron el Bardal en la ciudad y aquí en Chorrera le sacaron el Bardal ujú. y el carro llegó hasta Agua Dulce sin aceite en la combustión y en todo eso. O sea, él nada más fue supuestamente que él tenía como una baba que recubría la camisa para que no rayara el pistón la camisa. Pero no sé qué. Ese video está en YouTube. Voy a buscarlo para ver qué tal. Sí, pero llegó hasta Guadalajara el motor y después, hasta ahí llegó. Supuestamente dice que no rayó las camisas. Tengo que hacer como Santo Tomás, ver para creer. Que porque añadieron Bardal y después lo sacaron. Rodaron el auto sin aceite solamente con el puro Bardal. Sí, ellos sacaron todo, ellos sacaron el aceite, supuestamente nada más como el Bardal era más grueso, ellos decían que con la lubricación que él había dejado el Bardal de la ciudad a Chorrera, llegaba allá, pero no sé si en realidad el carro llegó, pero, o sea, en realidad hay que sacarle el cabezote y revisar el blog para ver si no rayó las camisas. Dudo que no lo haya rayado. Porque justamente cuando tú comienzas a tener problemas, cuando hay falta de aceite, sí, puede quedar un poco adherido allí, pero si eso es un proceso que está en un circuito hidráulico, eso tiene que ir recirculando. Entonces, si el aceite está en movimiento, ya no, recuerden que el aceite hace tres funciones. Una, el aceite recoge todas las impurezas que se van acumulando en el motor. Entonces, si no hay circulación, sencillamente no tienes dónde recoger todo el sucio que se acumula dentro del motor. Número dos, te ayuda también a refrigerar un poco también. Y número tres, es lubricante. Entonces, al no haber circulación, cuando una bomba de aceite se tranca, ¿qué es lo que le pasa al motor? Se daña. Cuando un carro se le daña la bomba de agua o bomba de refrigerante, el sistema de refrigeración deja de funcionar. Lo mismo pasa con la bomba de aceite. Ya el fluido no está en movimiento. Así que yo honestamente lo dudo. A lo mejor es un truco publicitario. Créanme que yo esa prueba no la voy a hacer. Yo sí he visto muchos motores que se han dañado por falta de aceite, ¿m? Por falta de coolant, por falta de todo eso, porque se daña la bomba de aceite, porque se les daña la bomba de refrigerante, agua, coolant. Así que esa prueba, créanme ustedes que no la voy a realizar. He visto No, transmisiones, yo tampoco creo, pues yo en realidad tampoco creo eso. este, ¿cómo se llama? Yo no voy a hacer una prueba, una transmisión robarla sin aceite, porque eso es lo que daña justamente las transmisiones, porque al haber esa fricción seca entre componentes metálicos y componentes metálicos, puedes tener que te quede una capita, como dicen ellos, que quedó el bardal ahí dentro. Pero eso también con el mismo movimiento, imagínate cuánto hay desde Agua Dulce hasta Chorrera. Vamos a suponer que haya 2 horas de tiempo. En esas 2 horas de tiempo, circulando el carro a una velocidad suave, que el carro vaya a 2000 revoluciones por minuto. Cuando un motor da una vuelta, quiere decir que él sube y baja 2 veces el pistón. Entonces, 2000 revoluciones quiere decir que en un minuto, quiere decir que el movimiento alternante del motor es de 4000. Se subió y bajó 4000 veces por un minuto. Por 60 minutos son 4000, por 60 son 240.000, por 2 son 480.000 ciclos que hizo allí. Subió y bajó. ¿Tú crees que en Profe, esos, ¿tú crees que en esos 480.000 ciclos el poco aceite residual o el pardal que quedó por ahí no se desgastó? Y de paso, para eso tú tienes la entrada de aceite, para que el aceite esté siempre en la circulación. Ese aceite se calentó, se desgastó. No creo en lo que dicen en el video. Además, que no se haya rayado las camisas. Si no hay una persona por ahí de metrología que haya ido con un micrómetro a medir, con un tornillo micrométrico, a medir las camisas, porque me lo digan a mí, no me lo creo, honestamente. ¿Eh? profe, el video sale como prueba sin aceite Bardal Panamá.
Te prometo que lo voy a buscar, pero es muy difícil de creer. Sí, ahí está. Yo lo acabo de buscar y ahí sale. Es muy difícil de creer. Sí, bueno. Ahora, si les dejaron puro bardal, ok, pero que no tuviera aceite, mira, muy difícil de creer honestamente. Tiene 7 años el video. Sí, yo creo que es ese mismo. Ujú. Sí, bueno, ni modo. Bien difícil de creer. Muy, 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 muy difícil de creer. Porque justamente, fíjate, en el caso de los compresores de tornillo, sin aceite, ellos ya no funcionan. Porque aunque en los compresores de tornillo, el perfil que es, por ejemplo, un fabricante que se llama Kaiser, ha desarrollado un perfil de tornillo helicoidal llamado 6 sigma, aunque supuestamente no hay contacto, justamente la función del aceite es que permita el contacto y se pueda hacer la compresión del aire. Y ahí también te ayuda a mantener temperatura. Entonces, de verdad que es muy difícil. Ese motor no le haya pasado nada, no le haya rayado, mira, no me lo creo. Si un motor se raya normalmente, se va desgastando con su aceite por el uso, eso me parece que es un truco publicitario y más nada. Si no hay por ahí algo bien, si no hay algo bien, ¿cómo se llama? Bien documentado y que no me lo creo, no me lo creo. Pero bueno, a ver, que ver. Eso tiene más pinta de publicidad engañosa que otra cosa. Bueno, entonces, como les decía, es importante estudiar el comportamiento estático de los fluidos para el diseño de estructura. O sea, en una piscina normal, de esas que tenemos. Entonces, tenemos acá cuáles son las aplicaciones de la mecánica de los fluidos. Las aplicaciones de la mecánica de los fluidos son sumamente interesantes. Número El sudor es un fluido, las lágrimas son otros fluidos y tienen diferentes funciones en el organismo. La función de las lágrimas es, bueno, lubricar el ojo, permitir el arrastre de sustancias nocivas para el ojo. La función del sudor por ejemplo, lubricar la piel y mantenerla fresca. Así como hay otros fluidos, por ejemplo, la orina también es un fluido, un líquido. Pero también hay otro fluido que no he mencionado y es el aire. El ser humano necesita aire para permitir el ingreso de oxígeno y que se oxigene la sangre y todo lo demás. Entonces, aparte de eso, nosotros vivimos dentro de un fluido porque vivimos rodeados de la atmósfera y la atmósfera está formada por aire y el aire está formado por oxígeno, nitrógeno y argón, que son los componentes fundamentales. Entonces, esos conceptos que les estoy mencionando aparecen acá en los diferentes recursos didácticos que están contenidos acá. Entonces, también es importante conocer algunos conceptos más allá de las propiedades. Por ejemplo, necesitamos saber, déjenme ver si esto
Entonces tenemos acá lo que es la ecuación de continuidad. Entonces, en la ecuación de continuidad, lo que se dice fundamentalmente es que cuando tenemos un flujo circulando a lo largo de una tubería, en todas y cada una de las secciones de esa tubería, siempre y cuando no haya ninguna ramificación, ni haya ninguna fuga, el flujo va a ser constante a lo largo de esa tubería. Imagínense, por ejemplo, una manguera de 50 metros que tengamos conectada desde una toma de agua hasta un payaso de eso que se utilizan en los jardines. Entonces, si no hay ninguna fuga de agua, el flujo que recibe la manguera es igual al flujo que sale por los orificios de salida del payaso. Entonces, cuando hay un cambio de sección, el caudal, es decir, la cantidad de fluido que está circulando por una unidad de área es la misma. Lo que puede haber, lo que hay, mejor dicho, no que puede haber, los cambios que hay son cambios de velocidad cuando hay cambios de sección, es decir, de área en la tubería o manguera que estamos utilizando. Entonces, hay que considerar algunas aproximaciones que se usan en mecánica de fluidos. Vamos a emplear un poco más para compartirlas por acá. Se considera que el fluido es incompresible desde el punto de vista de la estática de los líquidos. Entonces, desde el punto de vista, perdón, de lo que es la hidrostática y lo que es la hidrodinámica, es decir, estudios de los líquidos. Los líquidos son incompresibles, es decir, su densidad no varía con el cambio de presión. Entonces, para los líquidos consideramos que son incompresibles, no se pueden comprimir. En cambio, que los gases sí se pueden comprimir. Por eso existe un aparato que se llama compresor, y el compresor lo que hace es reducir el volumen que ocupa una cantidad de aire, y al reducir el volumen que ocupa una cantidad de aire se incrementa la presión. ¿Sí? En los fluidos también se considera despreciables para el estudio de lo que es la hidrodinámica la pérdida de energía por viscosidad. Se supone que el flujo de los líquidos es en régimen estable o estacionario, es decir, que la velocidad del líquido en un punto es independiente del tiempo. Entonces, la hidrodinámica, que es el estudio de los fluidos en movimiento, tiene numerosas aplicaciones, como el diseño de canales, construcción de puertos y presas, fabricación de barcos, turbinas, etc. Entonces, en hidrodinámica se utiliza la famosa ecuación de Bernoulli, que plantea, vamos a ver si la tengo por acá, está lo que es el caudal. El caudal es la velocidad, el caudal es metros cúbicos por segundo, es el volumen que fluye, el volumen que es circulación por unidad de tiempo. Aquí tenemos lo que yo les comentaba hace rato. Cuando tenemos un cambio de sección de tubería, aquí tenemos un diámetro 1 y aquí tenemos un diámetro 2. Como hay principio de conservación de la masa, la cantidad de agua que pasa por esta sección es la misma cantidad de agua por esta sección. Pero como esta sección tiene una velocidad y un área, y esta sección tiene una velocidad y un área diferente, lo que se cumple es que la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. Entonces, uno puede ver que cuando hay entonces cambios de secciones en una tubería hay cambios de velocidades. Tenemos también lo que es el número de Reynolds, que el número de Reynolds es un número que me permite estudiar si un flujo es laminar. Cuando hablamos de un flujo laminar es que un flujo es suave, que se mueve pacíficamente, tranquilito. Cuando un flujo turbulento, que es lo más común, es lo que sucede en la vida real, que un flujo que va por una tubería tiene un comportamiento turbulento, se generan turbulencias, como las turbulencias que se generan, por ejemplo, cuando va circulando un avión en un vuelo, cuando va en su recorrido, pues. Entonces, estas son fórmulas para calcular el número de Reynolds. Hay dos maneras de calcular el número de Reynolds: cuando el fluido es laminar y cuando el fluido es turbulento. Entonces, el número de Reynolds en general es, para flujo turbulento, la velocidad del fluido por el diámetro de la tubería entre la viscosidad cinemática del fluido. Aquí tenemos un ejemplo de flujo turbulento y aquí tenemos un ejemplo de flujo laminar, donde él va marcando líneas de corriente lineales.
Y aquí no, aquí las líneas de corriente tienen vórtices, son complejas. Esto es lo que ocurre en la realidad. Y vamos a ver, qué raro que aquí no está la ecuación de Bernoulli. Debe ser que está en otro lugar. Ah, claro, la ecuación de Bernoulli ya, aquí está. Aquí lo que estamos viendo acá en la pantalla, en el módulo 8, dinámica de los fluidos, está la ecuación de Bernoulli, que es la ecuación fundamental que se utiliza para estudiar el comportamiento de fluidos en movimiento por tuberías. Entonces, en la ecuación de Bernoulli tenemos tres elementos. La ecuación de Bernoulli básica. Cuando tenemos un fluido circulando por una tubería a una velocidad conocida, por un área que es conocida, ese fluido va a tener tres tipos o tres manifestaciones de energía. La primera manifestación de energía del fluido sería con la presión. La segunda forma de energía es la energía potencial gravitatoria, que sería ρ, que es la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Y la última representación de energía del fluido es la energía cinética. En este caso sería un medio de ρ por la velocidad 1 al cuadrado. Entonces, a lo largo de todo el fluido, si hay conservación de la energía, se cumple esta expresión que está acá. Que en la sección 1 la energía es la misma que en la sección 2 porque hay conservación de la energía. No estaba proyectando y no me habían dicho nada. Entonces, esta es una tubería donde hay un cambio de sección. Vamos a ver si lo tengo por acá en un... Aquí está más fácil, más bonito está aquí. Ok. Aquí tenemos acá entonces lo que es la ecuación de Bernoulli. Cuando tenemos un flujo en una tubería, el líquido tiene tres manifestaciones de energía. Una parte es la energía cinética, que está relacionada con la velocidad al cuadrado sobre 2 multiplicado por la densidad. Una parte en forma de energía de presión y la otra parte es en forma de energía potencial gravitatoria. De parte de la UNICID me han pedido que les dé unos minutos para que ustedes realicen la evaluación de mi desempeño docente. Entonces, voy a darle acceso a la profesora Carolina, que ahora no la veo. Si me había pedido acceso y ahora no la veo a la profesora Carolina. Bueno, será después. Entonces, en un fluido, en tubería, tenemos las tres formas de energía.
Una parte de la energía se manifiesta en forma de presión, una parte en forma de energía cinética y la otra parte en forma de energía potencial. Entonces, cuando se estudia ese comportamiento en fluidos, de fluidos en tubería, hay que considerar las diferentes alturas de las tuberías, las presiones y también hay que saber las velocidades. Las velocidades se pueden obtener porque generalmente uno puede medir el caudal y al medir el caudal y saber el área de la tubería, uno puede saber la velocidad. Entonces, pero ¿qué sucede? Sucede que en general, en una tubería, cuando la tubería es muy larga, ocurren pérdidas de fricción en la tubería. ¿Por qué hay fricción en una tubería? Aunque las tuberías cuando están nuevas están lisitas por dentro, pero a medida que va pasando el tiempo, si son tuberías, por ejemplo, de agua, siempre en las tuberías de agua van recibiendo incrustaciones de diferentes materiales. Recuerden que el agua no es agua pura, el agua tiene sólido en suspensión y tiene minerales. Esos minerales, por ejemplo, el calcio, se va acumulando en la tubería y es como que se va poniendo rugosa la tubería. Entonces, mientras más rugosa se va poniendo la tubería, se van generando vórtices allí y esos vórtices lo que hacen es que se produzca fricción en la tubería. Y al ocurrir la fricción dentro de la tubería, hay pérdida. Entonces, mientras más larga es la tubería, son mayores las pérdidas. Entonces, y esto, si algún día les corresponde trabajar en una empresa de agua diseñando acueductos, tuberías muy largas, las tuberías principales o tuberías matrices, por ejemplo, esas tuberías que vienen desde la planta de Chilibre hacia la ciudad de Panamá, son tuberías de un diámetro considerable, porque a medida que la tubería tiene mayor diámetro, se va disminuyendo el efecto de la fricción y de la longitud de la tubería. Otro elemento que se debe tener en cuenta en lo que son las pérdidas en tuberías es que la velocidad debe ser una velocidad baja. Aquí tenemos diferentes aplicaciones de lo que es el efecto Bernoulli, por ejemplo, en las alas de un avión. En el caso de las alas de un avión están diseñadas para que el aire que pasa por encima del ala fluya más velozmente que el que pasa por debajo del ala. Por tanto, la presión estática es mayor en la parte inferior y el avión entonces se levanta. Tenemos entonces en el módulo 9 lo que son las aplicaciones de la mecánica de fluidos. De esto ya he hablado hace unos minuticos atrás. Diseño de redes de tubería, que por ejemplo en este caso es un diseño de redes de gas. Y también diseño, por ejemplo, de acueductos. Tenemos acá una tarea 3. Vamos a ver cuál es la fecha de esta tarea 3. Y bueno, aquí ya está puesto esta tarea 3 es para el 10 de marzo a las 23:55 máximo de la noche, es decir, es para el próximo viernes. Vamos a ver qué consiste la tarea número 3. Vamos a abrirla. Déjenme compartirlas porque no se las estoy presentando. La actividad consiste en la resolución de estos ejercicios que integran los conceptos de mecánica de los fluidos analizados en los diferentes módulos, módulos 7, 8 y 9.
¿Cuáles son las dimensiones y las expresiones de cálculo para las siguientes variables? La presión, o sea, ¿cómo se define la presión? ¿Qué es la densidad? ¿Qué es el peso específico? ¿Qué es la gravedad específica? ¿Y qué es el caudal? En una tubería de 4 centímetros de diámetro fluyen 1000 kilogramos por hora de leche, cuya densidad es 1032 y la viscosidad dinámica es de 2 en tipo A. Se pide determinar la velocidad de la leche y cuál es el régimen de flujo. Para determinar eso, ustedes utilizan las ecuaciones del número de Reynolds, las que vimos hace unos minutos atrás. Determine si el flujo es laminar o turbulento si tenemos glicerina a 25 grados Celsius en una tubería cuyo diámetro interno es 150 milímetros. La velocidad promedio del flujo es de 3.6 metros por segundo, sabiendo que la densidad es 1258 kilogramos por metro cúbico y la viscosidad 9.60 por 10 a la menos 1 pascal por segundo. Y este es un problemita de aplicación. Se bombea agua desde un depósito inferior hacia otro más alto mediante una bomba que suministra 20 kilovatios de potencia mecánica útil al agua. La superficie libre del depósito está a 45 metros más arriba que la superficie libre del inferior. Si el caudal de agua es de 0.03 metros cúbicos por segundo, determine la altura de pérdida del sistema y la potencia mecánica que esta pérdida representa. Y tenemos acá en el problema 5 otro ejercicio donde tenemos que agua que descarga libremente a la atmósfera. Te piden la presión que marca ese manómetro, que parece fecha de entrega 25 de junio, pero es para la fecha indicada allí en el enunciado de la tarea. 10 de marzo, esto también es en grupo. Entonces, esa es la actividad de evaluación para estos módulos. Y también tenemos el examen número 3, que está pautado para, vamos a ver cuándo es. No sabe la fecha aquí, vamos a ver aquí cuándo es la fecha del parcial. Está para, dice que es hasta el martes 14. ¿Cuándo concluye este cuatrimestre? Si no me equivoco, este cuatrimestre concluye la semana que viene. Déjame revisar un momento el calendario. Este cuatrimestre concluye el 11 de marzo, dice aquí. Es decir, concluye la otra semana. El 7. Entonces, la semana que viene vamos a continuar con estos temas de mecánica de fluidos y, bueno, ¿qué fecha fue la que pautamos para la entrega del proyecto integrador? Déjenme revisarlo acá. Proyecto integrador, habría que entregarlo la semana que viene también. La semana, bueno, déjenme ver el calendario un momento. Sí. Vamos a establecer entonces el parcial, último parcial para el 11 de marzo. Pero ¿cuándo entonces tendría yo que entregar las notas? Las notas es para entregarlas el 18. Okay. ¿Qué les parece que la entrega del trabajo final sea el 14 de marzo y que el 11 de marzo sea el último examen? Bueno, por mi parte no me molesta. Entonces lo establecemos así. El último examen, sábado 11 de marzo y la fecha de entrega del proyecto el 14 de marzo. Hasta las 11:55 de la noche porque es lo que me permite el Moodle. Profesor, una consulta. Estoy viendo la plataforma, pero el proyecto integrador no veo, pues, las directrices, los puntos, no sé. Ya las voy a mostrar acá. Ok, el proyecto integrador está para la entrega el 14 de marzo a las 23:55. Listo. Las directrices del proyecto integrador están en uno de los primeros módulos. Ya te lo vamos a mostrar acá.
Las directrices del proyecto integrador están en el módulo introductorio. De todas maneras, las voy a colocar también en el módulo que dice proyecto integrador. ¿Se está viendo el archivo que estoy compartiendo? Sí. Con los mismos grupos que han trabajado hasta ahora, que son grupos de 3 personas, que fueron los grupos de la charla y los grupos para la tarea 3, van a realizar esta investigación ilustrada de aplicación de procesos industriales con temas de aplicación industrial, que le permita destacar las operaciones termodinámicas y de manejo de fluidos utilizadas en la industria. Entonces, deberán entregar su trabajo final en Moodle, que está compuesto por un informe escrito y la presentación en formato Pechacucha, con la participación de los integrantes del grupo. Un video en Pechacucha tiene 20 láminas de 20 segundos. 20 por 20, 400. Es decir, que ese video tiene que durar 6 minutos y 40 segundos. Entonces, dadas esas condiciones, ustedes lo que pueden hacer es que se ponen de acuerdo y una persona es la que realiza el video. ¿Les parece o no les parece? Entonces, por ejemplo... Profe, no sé si no, esta parte no la escuché bien y disculpa que lo interrumpa. En grupos de 2 y de 3, porque los trabajos de la grabación fue en grupo de 2, pero de 3, perdón, pero ahí veo que dice 2. No, es grupos de 3. Grupo de 3. Aquí dice de 2. Profe, es lo mismo que el trabajo 3, ese también es en grupo de 3. Sí, sí, sí. Ustedes la tarea 2 la hicieron en grupo de 3, hagan la tarea 3 en grupo de 3 y hagan el proyecto integrador en grupo de 3. Listo. Entonces, el proyecto integrador está conformado por un informe escrito que tiene una ponderación de 25% y su presentación y video en Pechacucha que tiene una ponderación de 5%. Entonces, por ejemplo, en el grupo de Verónica, ustedes hacen una rifa y como Verónica tiene voz de locutora, Verónica queda seleccionada para presentar el video. Entonces, Verónica graba el video, sus compañeros le aportan diseñando la presentación, Verónica lo graba y después comparte ese video en YouTube. Me comparten el enlace y me comparten también en Moodle el enunciado del trabajo final y por supuesto la presentación en PPT o Canva en lo que ustedes lo hagan. Todos y cada uno de los integrantes deben subir la tarea 3 y el proyecto final. Todos y cada uno de ustedes, por favor, así sea en grupo. ¿Cuáles son los temas para ese proyecto integrador? Déjame volver acá. En Panamá tenemos interesantes aplicaciones de termodinámica y mecánica de fluidos en diferentes procesos. Por ejemplo, generación de electricidad mediante turbinas eólicas en Penonomé. Eso no es tanto de termodinámica, pero sí es de mecánica de los fluidos. ¿Por qué? Porque se aprovecha el viento, que al fin y al cabo es un fluido, para mover unas turbinas que a su vez impulsan unos generadores eólicos. Esos generadores, pues, después tienen todo un sistema de control para que la frecuencia llegue a 60 Hz y entonces puede alimentar la red nacional. Dígame, Jordi. Profe, usted disculpa que yo me avance un poco. Sería escoger uno de estas aplicaciones que nos está presentando ahorita mismo en pantalla para explicarle y hacer el informe y la presentación Pechacucha. Exactamente. Acá tienen ustedes 6 temas. Correcto. Bueno, no sé, me voy a adelantar. Quiero agarrar el primer tema, generación de electricidad mediante turbinas eólicas en Penonomé. Bueno, si nadie se opone. Yo me opongo porque el compañero siempre es el primero en escoger. Bueno, ahí está, pues. Miren, pónganse de acuerdo. Entonces agarro el segundo, no hay problema. Pónganse de acuerdo entre ustedes, jóvenes. Lo que no se vale es que haya repetición de temas. Ustedes están en un grupo de WhatsApp, ustedes se pueden poner de acuerdo. Entonces, seleccionen un tema. Estos son temas de investigación bastante interesantes, ¿sabes? Porque más allá de todas las cosas que vemos acá en teoría, vemos esto aplicado en la industria. Vemos que las cosas no se quedan acá en los libros ni nada, sino que sí se utiliza. Entonces, el segundo tema sería generación de hidroelectricidad mediante turbinas hidráulicas en diferentes centrales. Tenemos la de Fortuna, la de Bayano, Las Cruces, La Estrella. Creo que hay una también en Chilibre. Creo que hay una que se alimenta de la cuenca del Canal de Panamá. Entonces, acá se produce una gran cantidad de energía en forma
de hidroelectricidad, que es muy interesante esa generación de energía. Tiene sus pros y sus contras, tiene detractores. Tenemos también la generación termoeléctrica, que hay gente que no le gusta, que es la más estigmatizada. Pero resulta que la ventaja de utilizar calderas y quemar combustible en calderas es que usted puede quemar casi que cualquier sustancia, desde basura, es decir, subproductos como el bagazo de caña, como la cascarilla de arroz, pasando por leña, eso es lo que se llama biomasa, hasta carbón mineral, hasta gas natural, hasta búnker, hasta diésel, es decir, casi que cualquier combustible. Ya el señor Jordi Pujol dijo que escoge el tema 2 de las centrales hidroeléctricas. No, mentira, profesor, que ponga el tema o no, no importa. Usted le habló con una seguridad y con una autoridad, él se Y replegó. me mató de la risa con que yo tengo voz de locutora. Acuérdense que yo soy vendedora, así que por ende, pues tengo que tener un tono de voz convincente. Los vendedores tenemos que tener buen tono de voz convincente, yo sabía. Y usar el poder de convencimiento con nuestro público, con nuestros clientes, porque hay que aprender a no comprarles el no. Profe, ¿no podemos utilizar ese don de convencimiento para que nos ayude y nos active la plataforma aunque sea hasta medianoche? No estoy actuando como vendedor, estoy actuando como profesor. O sea, ahí no puedo usar, ahí no puedo. No, pero yo le estoy vendiendo también la idea. No está en venta. Entonces, el punto número 3, el tema 3, muy interesante. Se utiliza acá en Panamá. Aquí hay 4 centrales azucareras. Y hay una quinta central que queda en PC, que creo que ya saben lo que producen allí. No destilan azúcar, pero entonces destilan una bebida muy famosa. La cuarta, generación termoeléctrica en centrales como Panán, Bahía Las Minas, donde se queman combustibles como búnker o gas natural. Muy parecido al anterior, al de que usa bagazo de caña en las centrales azucareras. Maquinaria pesada. Ahorita tenemos bastante maquinaria pesada acá en Panamá. Están construyendo la línea 3, están haciendo la ampliación de la autopista interamericana, de la vía interamericana, que ojalá terminen pronto. Pero bueno, no han hecho el túnel del metro, ni tampoco han hecho el puente, así que van a crear más cuellos de botella. Entonces, esas maquinarias, por ejemplo, las Caterpillar, las Komatsu, las que usted quiera, siempre tiene internamente sistemas neumáticos. Por ejemplo, ¿cómo funcionan los frenos de un camión? ¿Trabajan con fluido hidráulico o trabajan con aire? Aire, con aire, profesor, también tienen algunos. Algunos carros. Pero hasta ahora No. Usan freno a motor y okay. También en las llantas, mamones. Ajá. Entonces, un camión, por ejemplo, tiene sistema neumático, por ejemplo, para los frenos. Tiene sistemas hidráulicos porque tiene varios sistemas hidráulicos. Tiene el sistema de lubricación y tiene el sistema de refrigeración. Y también tiene el sistema de aire acondicionado. Y tenemos motores de combustión interna para diversas operaciones mineras o de construcción. Entonces, por ejemplo, un camión, un payloader tiene todos esos sistemas. Una retroexcavadora tiene dispositivos hidráulicos, tiene dispositivos neumáticos y tiene motores de combustión interna. También es una aplicación interesante. Plantas de generación de emergencia, conocido como grupos electrogénicos, en oficinas, edificios y empresas de diferentes fabricantes. Entonces, por ejemplo, por decir un fabricante, Caterpillar fabrica muy buenas plantas de generación de emergencia, grupos electrogénicos o electrógenos. Ya Verónica dijo que el tema 6, muy bien. Y el señor Pujol, el tema 2. Entonces, esos son los temas. ¿Qué vamos a estudiar acá? ¿Cuál es la estructura del proyecto? Por supuesto que la portada, el resumen ejecutivo, ¿qué aplicación escogió? ¿Para qué la escogió y por qué es importante? Bueno, yo la escogí porque no me quedó de otra, porque ya habían escogido todas las demás. Bueno, no, eso no es la justificación.
La escogí porque considero que es importante. Tengo un gran gusto personal, por ejemplo, por las turbinas de generación hidroeléctrica, me parece que son muy bonitas y me parece que es una forma eficiente de generación de energía. Usted explica allí, en su resumen ejecutivo, cómo se organizó la investigación, principales beneficios de la aplicación y no más de 200 palabras, capacidad de síntesis, eso es muy importante. El informe no debe ser un informe relativamente corto, por aquí dice que son 10 cuartillas. Estructura entonces, la introducción, en el desarrollo van a colocar los fundamentos teóricos que sustentan la aplicación. La fuente de energía, si son combustibles fósiles como no con motor de combustión interna, o sea, usa gasolina o usa diésel. Si es biomasa, no, chicos, porque yo quemo bagazo de caña. Si es energía hidráulica o si es energía eólica. El balance de energía y masa en la aplicación. La eficiencia térmica. El sistema de control usado en la aplicación. ¿Por qué es importante el sistema de control? ¿El viento sopla a la misma velocidad todo el tiempo o no? Como el viento sopla a velocidades diferentes, por tanto, usted tiene que tener allí unos rectificadores, unas cajas reductoras o transmisiones para que permitan que siempre la frecuencia que está girando el generador sea de 60 Hz. Un informe fotográfico, usted va a buscar 4 fotografías. Entonces usted, por ejemplo, se va a ir a Penonomé, se va a quedar por allí, se va a ir hasta allá y va a comenzar a tomar fotos de los molinos y escoge unas buenas fotos panorámicas donde salgan los molinos y aparezcan todas esas cosas que queremos ver. Mostrar máximo 4 fotos de la aplicación. Entonces, esta foto no hay que ir ni a la Penonomé, ni a no. Usted va y hace una investigación por internet y usted va a conseguir diversas fotos de muy buena calidad de la aplicación existente en Panamá, por ejemplo, del parque eólico de Penonomé. Yo voy a escoger, por ejemplo, la planta generadora que está en mi oficina. Usted va y toma la foto y esta es una planta Gixa, esta es una planta de tales capacidades, bla, bla, bla. 4 fotografías de la aplicación. La importancia de la aplicación escogida para el país. Sus ideas conclusivas y las referencias bibliográficas en formato APA. El informe tendrá máximo 10 cuartillas sin la portada. Letra a usar, Times New Roman 12, interlineado 1.5 líneas, los márgenes aquí están. Las figuras, que son fotografías o gráficas, se deben citar en el texto y presentarlas en la misma página. Por ejemplo, la figura 1 muestra una turbina Francis, la cual es usada en saltos de agua con altura y caudal medio. Por cierto, en algunas centrales hidroeléctricas van a conseguir turbinas Francis, en otras van a conseguir turbinas Pelton y en otras van a conseguir turbinas Kaplan. Digamos que la turbina Francis es la más usada. La turbina Pelton se utiliza cuando hay saltos de agua con una diferencia de altura grande, pero que el caudal es poco. La turbina Francis para casos intermedios y la turbina Kaplan cuando el caudal es alto, pero la diferencia de altura es poca. Entonces, aquí tienen acá un ejemplo de cómo es una referencia APA, según séptima edición. Esa forma de citar según APA también la pueden encontrar en el módulo introductorio. Y aquí están las pautas para el pechacucha y aquí están los criterios de evaluación. Importante, este es un trabajo que es corto, es un trabajo que tiene que ser un trabajo de calidad. No caigan en la tentación de hacer cut and paste. Por favor, no lo hagan. Si ustedes entran, por ejemplo, porque yo escogí trabajar con turbinas Francis, que son las que usan en Bayano, por ejemplo. Usted se metió en la página de Hitachi y resulta que Hitachi tiene mucha información de turbina Francis. Usted tiene que citar de dónde sacó esa fuente. Entonces, hay una manera de citar las páginas web. Todo eso está en las normas APA séptima edición. No, que yo me busqué un libro de mecánica de fluido y conseguí estos aspectos. Bueno, cito el libro de mecánica de fluido. No, que yo me busqué un artículo que conseguí en una revista indexada. Hay una manera de citar esos artículos también. Entonces, en la entrega, en el link que está puesto para la entrega, informe, enlace para el video
y la presentación en PowerPoint o Prezi, en lo que ustedes la hagan. Me comparten entonces toda esa información. El tema número 1 del grupo de David Vergara, el tema número 3 de Fernando Vergara, Dani Beitía y Sonseore Castillo, el tema número 2 de Puyol y Verónica García, el tema 6. Katy, Misael y Verónica. Preguntas, inquietudes, dudas. Entonces, estamos claros con lo que hay que hacer en el proyecto integrador. De todas maneras, tienen todavía tiempo para que me pregunten sobre el proyecto integrador. Profesor, yo vi lo de las 20 para el tema de la presentación, pero arriba usted puso algo de 10 no sé qué sin contar la portada. ¿Ese es para el trabajo escrito? Ese para el trabajo escrito son 10 páginas de contenido, sin cortar la portada. Ahora, de repente usted, en lugar de 10 escribe 11, bueno, tampoco es que vamos a disgustar. Ahora, si yo le dije 10, usted me trae 15, ¿dónde está la capacidad de síntesis? Entonces, el informe escrito, 10 páginas, sin la portada. No, que me tomé una página en referencia, bueno, no hay problema, ni la portada ni las referencias cuentan, pero entre la introducción hasta las ideas conclusivas tienen que ser 10 páginas, con las indicaciones planteadas, Tiny Roman 12, con los espacios indicados, con interlineado 1.5 líneas, haciendo uso correcto de las citas, indicando correctamente también las imágenes. Si las imágenes son de una fuente, por ejemplo, usted baja una imagen de internet, tiene que citar esa fuente de donde vino la imagen. Si usted fue a Penonomé y usted misma tomó su foto, usted coloca fuente, elaboración propia, por ejemplo, o fuente, autores. Así lo utilizan. Ya, sabemos que es suyo, no hay ningún problema. Ahora, si por ejemplo usted baja un artículo de una empresa de esas que fabrican turbinas eólicas y usted consigue una foto que la versión no es adecuada, usted indica de dónde tomó la foto. No hay problema en utilizar ideas de otros, no hay problema en utilizar material de otras personas, pero hay que citarlos y darles el crédito, porque cuando no se hace, se llama plagio. Y acá nosotros tenemos una política bien estricta con respecto al plagio. Cuando conseguimos algo que es plagiado, nada, hasta ahí llegó. Entonces, aquí en la UNICI somos muy delicados con ese tema del plagio. ¿Verdad? Que se pueden utilizar las ideas de otros, pero dando los créditos correspondientes a los autores. ¿Preguntas, inquietudes, dudas? Tendríamos hasta el 14 para subir el proyecto integrador, profe, o sería antes del 14. Al 14 a las 23:55 porque tengo que leer ese proyecto y entregar las notas del 18. Con respecto al examen 2, bueno, el examen 1 ya tienen todos tienen sus notas, ya están publicadas desde hace varios días. Si tienen alguna duda, por favor, algún comentario, me escriben al correo para aclararlo. En los exámenes, por ejemplo, del examen 2 y el examen 3, voy a tratar de tener ya las notas de los exámenes máximo hasta el 12. O sea que ya el sábado 11, o sea, por ejemplo, este examen ya debo tener las notas sábado o domingo, este segundo examen. El examen 3 debo tener las notas Dios primero para el día siguiente. De tal manera que ya al 14 deben tener todas sus notas ya, salvo la nota del proyecto integrador. Entonces, ya para el 16 o 17 de marzo debo tener las notas finales. Profe, habilite la plataforma para subir la tarea, por favor. Bueno, tiene todavía media hora de aquí a las 9:30 para convencerme. ¿Okay? Vamos a ver. Vamos a volver entonces a la plataforma. Profesor, entienda a los compañeros. Su materia está difícil, profesor. A todos nos cuesta. Esta materia más es los difícil. Trabajos. Digo, no es mi caso, pero más los trabajos. Esta materia es difícil. Esta materia no es difícil. Y las responsabilidades, profesor. Recuérdese que las mujeres siempre vamos a tener más responsabilidades en el hogar.
Profe, Sí, yo me Tenemos pregunto también. cómo usted se interesó en esto, porque de verdad para los que vemos esto por primera vez se nos resulta bastante difícil. bueno, yo les voy a decir la verdad. Así que esta asignatura, que es como un cóctel, yo la vi en varias asignaturas por separado y con un nivel de profundidad amplio, o sea, bastante profundidad. Entonces, por ejemplo, yo no vi una sola termodinámica, yo vi 2 asignaturas de termodinámica. Yo no vi una asignatura de mecánica de fluidos de un pedacito como están viendo acá. Yo vi 3 asignaturas de mecánica de fluidos. Yo vi las asignaturas aplicadas como transferencia de calor 1 y transferencia de calor 2. Vi las otras asignaturas aplicadas como por ejemplo, diseño y selección de bombas y turbinas, diseño de sistemas energéticos, que era ya de bombas reciprocantes, y también vi la parte de caldera. Todo eso lo vi yo con un nivel de detalle bastante grande, entre otras asignaturas que se me pueden estar olvidando en un momento, de tal manera que eran más o menos como 4 más 3 son 7, como 11 o 12 materias de todo esto que ustedes tienen acá en un cóctel. Entonces, y bueno, mi formación es de ingeniero mecánico, tenemos que ver todo esto y mucho más. Como que para ustedes, con su formación es fundamentalmente de ingenieros industriales orientados a la logística, entonces el perfil de ustedes es otro. Entonces de eso se trata. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con usted, es verdad, que la materia es larga. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. La materia es bastante larga. Deberíamos haberle visto las 2 asignaturas por separado, pero bueno, ese es el plan de estudios que tenemos y tenemos que cumplirlo. ¿Sí? Tienen ustedes que adquirir ciertas nociones de mecánica de fluidos, entender estas cosas. ¿Okay? ¿Algún otro comentario, alguna otra opinión? Profe, yo le quería hacer una pregunta. Dígame. Es que antes, yo estaba escuchando un mito de que los carros gasolina cuando tienen el tanque lleno consumen menos combustible que cuando el tanque está vacío. Yo creo que también eso es un mito, es un mito que está bastante extendido. No lo he verificado, honestamente. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Cuando usted deja que el nivel de gasolina esté muy bajo, ahí comienzan a haber problemas en la bomba de gasolina. Recuerda que las bombas de ahora son eléctricas, ¿cierto? Ya necesitan cierto nivel de combustible para mantenerse a una temperatura adecuada, porque la gasolina ayuda a refrigerarla, ¿ok? Eso es una. Lo otro que también sucede es que siempre en el fondo del tanque se va acumulando sucio. Cuando usted deja que baje mucho el nivel de gasolina, cuando la aguja está en la ella, entonces ¿qué pasa? Todo eso es sucio, toda esa suciedad se absorbe también y pasa a los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los inyectores? Entonces te puede tapar un inyector y ahí comienza a tener problemas. Que el carro comienza a perder como fuerza y todo aquello. Entonces, eso es lo que sucede. Si el consumo es más bajo, no lo he verificado, así que te la debo. Te la debo porque para eso uno tiene que hacer las pruebas como es. ¿Entiendes? Pero, por ejemplo, en mi caso particular, mira, yo puedo salir de aquí, de donde yo vivo, en Arraiján, hasta David, que son 400 y algo kilómetros, y me puedo gastar 30 litros de combustible. ¿Eh? Y no pongo gasolina aquí y después en David. ¿Eh? Y me devuelvo y llego otra vez con la misma cantidad de combustible. Así que no veo tampoco que haya mucha para verificar eso que estamos conversando. ¿Okay? Creo que se queda más en el mito que en lo otro. ¿Alguna otra pregunta? O comentarios, o inquietudes, o dudas. Aprovechen ahorita de preguntar porque yo creo que no van a volver a ver mecánica de fluidos ni nada que tenga que ver con esto del resto de la carrera. Mirad ustedes, gracias a Dios. Son asignaturas. No, mire, profesor, porque uno aprende, por lo menos yo aprendí esa cosa de calderas y eso, la verdad me pareció bastante interesante. Y ahora con el ciclo de diésel que hicimos el trabajo, también lo que uno investiga, uno aprende, la verdad. Sí.
Bueno, la idea, como les dije, es que tengan ciertas nociones. No se puede pretender que tengan ese nivel, conozcan ese nivel de detalle que tenemos nosotros los ingenieros mecánicos, que sepan ustedes y que también que entiendan que esos mitos también en mitos se quedan. Entender, por ejemplo, que mientras más viscoso es un fluido, cuesta más que circule por una tubería. Por ejemplo, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ir a una planta donde manejen grasas, bien sea para elaborar alimentos o que elaboren miel, ese tipo de cosas. Esas tuberías por donde conducen grasas y melaza, ese tipo de alimentos que son bastante pegajosos, es decir, viscosos, siempre tienen como unas camisas o chaquetas en las cuales tienen allí en circulación vapor o agua bien caliente. Justamente es para aumentar la temperatura de la melaza o de la grasa y que se facilite el flujo a través de la tubería. Entonces, ¿qué me ibas a comentar? Era de eso mismo, profe. Pero es que eso tiene su gente. ¿Cómo? Era de eso mismo que dice la compañera, que uno aprende un poquito y tiene noción más o menos, pero para meterle mente, eso tiene su gente. Sí, no se preocupen. O sea, el perfil de ustedes va hacia otras cosas. Hay ingenieros industriales que sí ven todo esto con el mismo nivel de detalle que yo lo vi. Entonces, cuando hablamos también de fluidos, generalmente la gente piensa en líquidos solamente y se olvidan de los gases. Entonces, que los gases y los líquidos conforman el conjunto de lo que llamamos fluidos. Y sin los fluidos no podemos vivir. Por ejemplo, para ustedes que estudiaron, por ahí el grupo de Verónica que estudió el ciclo diésel. En el ciclo diésel, ¿qué elementos tenemos? ¿Qué fluidos existen en el ciclo diésel? ¿Qué fluidos actúan en el ciclo diésel? El gas ideal. En el ciclo diésel no actúa el gas ideal. ¿Cómo? El aire, profe, y también la gasolina. Y la gasolina sí es el ciclo de Otto. El diésel. No, está bien. El aire y la gasolina. ¿Y en qué se diferencia fundamentalmente un ciclo diésel a un ciclo de gasolina? El encendido del motor es por comprensión. Cuando la comprensión agarra una temperatura, o sea, la presión sube por medio de la comprensión, se eleva la temperatura del mismo porque la temperatura y la presión están directamente relacionadas. Y entonces él se autoenciende porque el diésel tiene unas propiedades físico-químicas que a cierta temperatura él se enciende, pues, así como el alcohol que se enciende a 70 grados centígrados. Entonces, eso pasa con el diésel. En cuanto a la gasolina, no pasa así porque se utiliza las bujías que hacen encender la gasolina, profe. Muy bien. Entonces, fundamentalmente, la principal diferencia entre el ciclo diésel y el ciclo Otto es que se necesita en el ciclo Otto una bujía para que se dé la explosión del combustible. Otra diferencia fundamental es el rango de presiones que se maneja en un ciclo u otro. En el ciclo de diésel, la compresión es mucho mayor que en el ciclo de Otto. Eso por una parte es bueno, pero por otra parte implica que los componentes deben ser mucho más robustos. ¿Se entiende esa idea? Entonces, los motores diésel son mucho más duraderos que los motores de gasolina. Pero, Verónica, usted vende casa, no, usted vende son casa, ¿verdad? ¿Usted qué carro tiene? ¿Un sedán o un carro diésel? Yo tengo un carro diésel. Ajá. El motor diésel cuando arranca, ronca sabrosito, ¿verdad? Tiene un ruido, el ruido del motor diésel es mayor. Espérese, que usted me dijo que si yo tengo un carro sedán o un carro diésel. Ajá. Ah, yo le entendí mal, un carro sedán. Ah, bueno. Cuando uno tiene un carro sedán, el carro sedán en general es mucho más silencioso. Al menos aquí en Panamá utilizamos para auto sedán, utilizamos gasolina. Pero en Europa la mayoría de los coches, como dicen por ejemplo en España, son coches diésel. Entonces uno va en un Audi, en un Mercedes y son carros diésel, que roncan como un gatico, roncan sabroso. Entonces son un poquito más ruidosos y en general antiguamente eran más contaminantes que los motores a gasolina.
Pero, ¿cuántos años tiene el carro que tú tienes? Como trabajas vendiendo tiene como un carro 6. nuevo. Tiene como Como 6. 6. Ajá. Ok. ¿De qué tiempo usted cuando termine de pagarlo lo venda? Pero los coches diésel tienen 10 años y están igualitos. Yo tuve una vez una Pico Nissan Frontier. Cuando la recibí, porque era asignada, tenía como 400,000 kilómetros. Y esa estaba enterito ese motor. No consumía nada de aceite. La entregué un par de kilómetros después y la siguieron rodando. Tenía como 480,000 kilómetros y aquel carro estaba entero. Un motor de gasolina no tiene esa duración que tiene el motor diésel. O sea, un carro con motor diésel puede durar hasta 15 ¿Cuál años. dijo la marca que usted tenía, profesor Ford? Frontier. Nissan Frontier. Profe, Nissan. Entonces, disculpe, sí. Nissan tiene una serie de motores que es el TD42 y si usted tenía el Frontier ese que era el motor TD27, esos motores son eternos. Yo tenía una que era 2000, la última que tuve era 2012, pero todas esas tenían el mismo motor. La 2012, la 2010 y la 2008 tenían el mismo motor. ¿Era turbo? No eran turbo. Era TD27 porque el turbo es YD25. Excelente esos motores, ¿oyó? Y las camionetas como tal. O sea, siempre decían que sí. Entonces, carros que tienen 15 años con esos motores y ahí están. Van y vienen como si nada. En los motores de gasolina, aunque han mejorado mucho la duración y la eficiencia y todo lo demás, todavía no tienen esa duración y esa eficiencia que tiene el motor diésel. Esas camionetas que le estoy mencionando consumen igual que un carro pequeño. En tráfico, te podía dar un carro de eso hasta 11 kilómetros por litro, que es lo que te da un carro pequeño en tráfico. Bueno, ya han mejorado un poco los carros, pero... Sí, profesor, pero aquí en Panamá los carros son muy caros. Inclusive en esto no me acuerdo qué tipo de investigación yo estaba haciendo, de qué materia, y yo me di cuenta que a nivel, inclusive hasta aquí en Colombia, que estamos cerca, el carro número 1 es Chevrolet, y aquí en Panamá no se consume Chevrolet porque se tiende a decir que el Chevrolet es malo, pero si tú vas a Gringolandia, allá es Ford y Chevrolet, o sea, allá se verá un Toyota, pero creo que eso más lo tienen es los latinos. Entonces yo a veces me pongo a pensar por qué, no sé si es el ensamblaje que siempre dicen que es en México o es diferente el que llega aquí, que es malo y más caro. Entonces lo que usted decía de Nissan, mi mamá tuvo un carro Nissan Almera y ese carro, ¿qué no le pasó? Ese carro tuvo un choque horrible y el carro lo arreglaron y quedó como si nada y el carro es buenísimo, todavía está vivo, es desde 2009, pero ese carro es dragón. Siento que aquí el Nissan en Panamá es dragón, pues Sí, el que es gasolina. Sí, bueno, ahorita por ejemplo, los Kia tienen muy buena eficiencia térmica, sus motores. ¿Por qué pagamos muchos impuestos para ingresar los vehículos? Profe, eso que dice Vero también es que esos carros Chevrolet son carrocería argentina y el motor es hindú, por eso que esos carros no son igual a los americanos. Bueno, mire, yo he tenido varios carros Chevrolet y actualmente tengo un Chevrolet y no me quejo, sinceramente. Antes de tener el trabajo que tengo actualmente, yo siempre antes había querido vender carro porque yo decía que eso era lo que me faltaba por vender, porque ya yo vengo, pues mi primer trabajo fue la caja de ahorro, así que ya yo vengo con una experiencia a nivel bancario. Yo he vendido he trabajado con microempresas, con macroempresas, o sea que todo el trámite ese a nivel crediticio, pues tengo bastante experiencia. Entonces yo decía siempre, quiero vender un carro. Entonces antes del trabajo a mí me llamaron, no, me estaban ofreciendo pues, pero no me gustaba la línea porque era Mazda y Chevrolet. Y por eso le digo, por el perjuicio que hay aquí en Panamá, pues de Chevrolet. Entonces yo sentía, pues que yo, a pesar de que ahora ellos han sacado una línea hermosa, porque los carros ahora tienen pues un diseño muy bonito, pero yo tenía como ese miedo de decir, voy a quedar mal, porque primero que iba sin inexperiencia, pero inexperiencia a nivel pues de las piezas de auto y eso, pero a nivel del proceso pues me iba a ser fácil porque para todo prácticamente es el mismo proceso, hipoteca, préstamo y auto.
pero sí Claro. tenía ese temor y siendo la marca Chevrolet, porque yo siento que aquí en Panamá ese auto no se consume. Con decirle que la gerente de la sucursal me dijo, es lo que más movemos de Chevrolet es los paneles estos chiquitos que lo usan las panaderías, como Correcto. para vender pan. Eso es el fuerte de Chevrolet aquí en Panamá, ese tipo de auto. Bueno, yo toda mi vida he convivido con la marca Chevrolet, con la marca Ford, y sinceramente no tengo ningún tipo de queja. Marcas muy buenas. Pero bueno, es lo que es la percepción y un posicionamiento que se ha dado aquí en el mercado local. Aquí la marca Toyota está muy sobrevalorada. Sabemos que es una marca buena, pero la marca Mitsubishi, que aquí tampoco es muy, muy buen vista, es una marca muy buena. La marca Nissan, aquí sí tiene muy buen posicionamiento, es una marca muy buena también. La marca Honda, tal vez hasta mejor que Toyota. Pero ahorita las marcas coreanas, Kia y Hyundai, en muchos aspectos no tienen nada que envidiarle a un Toyota. Honestamente, lo que le envidian es el precio. Sin embargo, ya los Kia y los Hyundai no son baratos como eran hace unos años atrás. Habría que ver qué pasa con la Toyota de aquí a unos años, porque con todo esto de la nueva modalidad de autos electrónicos y las líneas que están entrando ahora, que no sé si son japonesas o chinas, inclusive la Honda ya tiene una. Yo estuve buscando esta marca, investigando, y ellos son los mismos dueños de la Volvo. Geely, creo que es la marca, son los mismos dueños. Volvo. Ajá, o sea que tienen un buen respaldo, pues. Bueno, es como por ejemplo en el caso de este fabricante, creo que Jaguar lo compró Tata, que es un fabricante hindú. Y esos son procesos normales que suceden. La Land Rover también. Land Rover ahora son la marca de propiedad de Tata. Esos son procesos interesantes de fusión e integración que ustedes han analizado en algunas otras asignaturas. Pero bueno, son cosas que pasan. Fíjate que, por ejemplo, en la industria de la aviación, había 3 grandes fabricantes en los Estados Unidos de América: Douglas, McDonnell y Boeing. Primero McDonnell y Douglas se asociaron, McDonnell Douglas, y después Boeing se los comió a ellos dos. O sea, Boeing no, ahora queda un fabricante grande que es Boeing. Por ejemplo, Airbus, que es un consorcio de diferentes empresas que se agruparon y fundaron ese gigante. Son procesos naturales que suceden en las empresas, y aquí también lo hemos visto aquí también, por ejemplo, con los bancos. Ahorita, por ejemplo, creo que el Banco Aliado fue que compró el Banco Panamá hace algún tiempo atrás, hace como un año. Bueno, estoy esperando para ver si la profesora Carolina se conecta acá para pasarle la evaluación. Ya le escribí, pero el momento que ella me pidió acceso, no le pude dar el acceso, pero ya no está por allí. Pregunta ahora, todos terminaron la tarea 2 solamente es subirla lo que necesitan. Profesor, en mi caso me tiene que corregir la nota. Sí, Sí, el trabajo de mi compañera Katy. Sí, no hay problema. En el caso de Beitía, ¿está todo listo solamente de subirlo? Sí, profe, nada más en mandarle el link. Súbalo, pues. Ya. Hasta las 23:55 de Profe, hoy. todos tenemos que subirlo, ¿verdad? Los integrantes. Sí. Ok. Hasta las 23:55 de hoy. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Ya, no hay más prórroga. Lo que falta no le daré ningún tipo de prórroga, avisado desde allá. En el proyecto, en la tarea 3, en el examen, es la fecha que están pautadas y ya. Adelante, Arlene. Buenas noches, profe. Mi grupo ya le entregó, pero yo por motivos personales no le he podido entregar porque no me carga, no tengo buena señal. ¿Cómo podría ser en esa circunstancia? Ya tú estás calificada. Para la tarea 2, los que tienen ya la nota, bueno, está bien. Ok, profe, gracias. Los que no la han subido y no tienen problemas de señal, súbanla, por favor. Yo con eso no tengo problema. Yo veo, por ejemplo, entregaron a una persona del grupo 1, yo les coloco su nota a todos de una vez, pero el deber ser es que por efecto de auditoría, si me llegan a auditar la página y sé que lo están haciendo, y auditan mi plataforma, y ven que hay personas que no entregaron asignaciones, me pueden
levantar una no conformidad. Eso de verdad que es un poquito fastidioso que le pongan a uno una no conformidad. Porque en teoría todo lo que hacemos acá, todas las actividades de evaluación deben estar respaldadas en Moodle. Entonces de repente ven que, por ejemplo, que Verónica no tiene ningún archivo y tiene una nota. ¿Qué pasó aquí? No sé. Entonces para esta para discusiones, para polémicas, y ahorita estamos en proceso de acreditación. Los pares vienen el 6. El 6, 7 y 8 vienen los 3 evaluadores internacionales. Entonces, 3 mujeres, por cierto. Y no, aquí no anduvieron con cuentos de la paridad de género, sino que trajeron puras mujeres como evaluadoras. Entonces, vienen a impresionar la UNICID, porque la UNICID está en ese proceso de acreditación que esperemos, Dios mediante, que sea por 6 largos años. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Ya la semana que viene es nuestra última clase. Les voy a abrir también para la semana que viene el módulo de retroalimentación para que completen la encuesta de satisfacción con mi desempeño docente. Y voy a decirle a la profesora Carolina que se conecte el próximo martes, porque me dio pena con ella. Vi que estaba por ahí, pero no sé por qué no le pude dar el acceso y no les pudo pasar la evaluación institucional que hace la UNICID. La que aparece en el módulo de retroalimentación que voy a abrir de una vez es la que hago yo, no es la institucional. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Profe, una consulta. Para subir lo del PTT, hay solamente que tengo que subir el link, ¿verdad? Te tienes que subir el link y el PPT, ¿cuánto pesa? Hay personas que, como el PPT era tan largo, subieron la dirección en Google Drive y yo vi el PPT en Google Drive. Adelante, por favor. Profe, disculpe, yo tengo una consulta. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que le comenté la semana antepasada que yo mañana iba a estar trabajando 2 turnos en el trabajo por un tema ahí de conversión. Entonces, lo más probable es que yo pueda hacer el examen el día siguiente. ¿No hay ningún problema? ¿O cuánto tiempo será que se va a dar para poder hacer el examen? Que está abierto desde las 7 de la noche de mañana por 24 horas, es decir, hasta las 7 de la noche del 2. Revísalo de otra manera en la plataforma y validas. Está en el módulo 6. Listo, profe. Sí, disponible desde las 7 de la noche del 1 hasta las 7 de la noche del 2 de marzo. Tienes para que mañana trabajes tus 2 turnos tranquilos, entonces el jueves, con la mente bien fresca y bien descansado, haces tu examen. Profe, yo le voy a copiar Dígame. el link ahí en un Word y se lo mando Está bien. Entonces suba el archivo en Word con ese link, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ya he actualizado la plataforma y en el módulo proyecto integrador están las pautas del proyecto integrador. Y también habilité el módulo de evaluación para que me hagan la evaluación, por favor, de mi servicio docente. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna no conformidad? Esperemos que ninguna. Eso sí le duele a uno cuando en una auditoría le hacen una no conformidad. ¿Todo claro entonces? ¿Estamos claros con las fechas del examen, de la tarea que falta, del proyecto integrador? Por favor, terminen de ponerse de acuerdo ustedes. Ahí por ahí todavía 2 temas que no han sido seleccionados. Y no quiero repetición de temas. Vamos a ver acá. Bueno, voy a copiar el chat y de allí entonces tengo el registro de los temas para el proyecto. Si no hay ninguna otra pregunta, ninguna inquietud, ninguna duda, nos despedimos por el día de hoy. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta noche y los dejo entonces para que descansen. Vamos a finalizar la grabación de la clase y entonces que tengan todos una feliz noche. Hasta luego.